Buenas tardes, un vinites. Buenas tardes, buenas noches. Como decía Wanreich, Claro. que se quedó sin programa de radio justo. No, lo que pasa es que es inclusivo el buenas tardes, buenas noches, porque nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces buenas mañanas. Bueno, buenas tardes, sí, en general, y buenas noches. Buenos días sería lo más inclusivo. Bueno, regresamos después de unas semanas ausentes. Una semana. Una semana, porque estuvimos de mudanza. Pero no, a mí me parece que hace como un mes Sí, que no hicimos el me parece. programa. Que ya casi que me olvidé cómo hay que hacer el programa. Se ve que estamos viviendo semanas muy intensas. Bueno, me acabo de olvidar el saludo. ¿Cuál es el saludo? No sé. Buenas noches, un vinites. Y dije cualquier verdura. Sí, semana con mucho trabajo. No sé cómo estarán los oyentes viviendo el fin de año, pero por acá hay mucho trabajo. No veo la hora de terminar. Voy contando tipo preso los exámenes que me faltan corregir, así empiezan las vacaciones. Y en el medio de eso, la decisión de asentarnos en el condado de Supacha. ¿Estás contenta con tu decisión? Sí, creemos para toda la comunidad Supacha, creemos que es un espacio propicio para las nuevas generaciones. Bueno, ya que hoy no tenemos editorial propiamente dicha como veníamos haciendo, porque no nos pareció que hubiera un tema que descollara, ¿no? Vamos a hacer una editorial introducción, charlada. Sí, les vamos a contar el motivo de la ausencia de la editorial. Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos. Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones, Lo defendemos. tenemos ideas. La editorial de Un Vinito. ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos. Nuestros ideales en el aire. Tranquilízate, por Dios. Programa sin editorial, porque la verdad que estamos confundidos. Creíamos nosotros que una editorial, es decir, manifestar nuestra forma de pensar en un medio de comunicación y dar respuestas a problemáticas que abordamos en la editorial, era oportuno y necesario. Sin embargo, uno de nuestros mayores admiradores en el plano periodístico nos ha dado una idea distinta de la que nosotros sosteníamos, y eso nos llevó a repensar, por lo menos por el programa de hoy, la editorial. Me estoy refiriendo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar sus palabras, me estoy refiriendo al periodista Guillermo Lobo de TN, una persona que nosotros consideramos palabra autorizada en el campo del periodismo, y que en relación al eclipse, que también esperamos que hayan tenido la oportunidad de poder verlo, dio una enseñanza al aire que nos dejó tambaleando, digamos. Nos hace repensar si debemos en un programa radial dar nuestra opinión sobre ciertos temas de la realidad y bajar línea, como quien diría, ¿no?, sobre nuestro posicionamiento. ¿Te parece si compartimos con los oyentes las palabras de esta inminencia en el periodismo? Y si esta transmisión sirve para que alguien estudie, para que alguien decida ser mejor ser humano, esta transmisión está genial. Lo que vos quieras estudiar y ser feliz. Quien quiera estudiar medicina, arqueología, lo que se le dé la gana, pero estudiar. Está todo por ser descubierto, todo. Lo que vos ves y tocas es el 15-20%. El 80% es materia oscura. ¿Y entonces qué es? Descubrilo vos. Claro. Nuestra estrella tiene 5.500 años de antigüedad.
¿Qué le pasará luego? ¿Es verdad que de un agujero negro no escapa ni la gravedad ni la luz? Averígualo vos. ¿Y qué es la teoría de cuerdas? Pregúntale a papá y mamá. Pregúntale al profe. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Juan Martín Maldacena se preguntó eso. ¿Y sabes qué? Cada tanto viene a Argentina. ¿Y sabes qué? Sí. Maldacena da charlas gratuitas acá. ¿En serio? ¿Qué es? Lo vas a poner en un brete al tío si le preguntas. No está casi nada descubierto. ¿Por qué dar respuestas si hay que buscar todo? ¿Quieren saber qué pasa con el impuesto a las grandes fortunas? Búscalo vos. ¿Quieren conocer qué sucede con la legalización y la discusión sobre la legalización del aborto? Búscalo vos. Preguntale a mamá y papá a ver qué te responde. Es muy peligroso el mensaje, porque estaría como echando por tierra la tarea docente, ¿no? Es como que cada uno... Me parece que es un nuevo paradigma dentro del periodismo y estuvimos... Periodismo posmoderno pero extremo, ¿no? Yo creo que ese día, el día de la transmisión del eclipse, estuvimos frente a dos hechos históricos. El eclipse propiamente dicho y una bisagra en el paradigma del periodismo. Yo te puedo formular preguntas, pero búscalo vos. Sería como, podríamos decir también que es un peronismo, un periodismo un poco psicoanalítico. Como ¿Y usted qué opina de esto? Dispara preguntas para propiciar el pensamiento, el autoconocimiento. Ya no más el periodismo como fuente de información valiosa y confiable, sino como un océano de preguntas que nadan en la incertidumbre. Hace parecer a Bauman concreto, digamos, Logos, con este nivel de posmodernidad y autoconocimiento, como decíamos. Para mí fue un hecho trascendental el que hemos vivido y a nosotros nos pone en la disyuntiva. Si esta gran persona, reconocida en el ámbito del periodismo, nos está diciendo que no hay que dar respuestas, sino solo formular preguntas, y tampoco indicar fuentes donde buscar respuestas, ¿no? Decir, bueno, pregunta, busca, fíjate, averigualo vos. ¿Qué hacemos con la editorial? Incluso la de Sazón, porque no solamente la editorial, ¿qué hacemos con la sección de noticias? Ya no damos más información. Ya no damos más. Sí, pone en jaque todo el programa, ¿no? Y queríamos compartir con ustedes este sentimiento casi de angustia por la incertidumbre, porque no sabemos qué hacer. Y lo ponemos en consideración de los oyentes. Para resolver este dilema casi moral, nos hemos planteado el fin de semana, no lo hemos podido resolver, por eso no pudimos escribir la editorial, como ya teníamos acostumbrado en los últimos programas, y le preguntamos a ustedes qué consideran, si hay que seguir las palabras de este referente como Guillermo Lobo, o continuamos con la editorial construyendo un relato de la realidad como veníamos haciendo hoy. Esperemos para el final del programa poder resolver este problema que nos aqueja, la verdad que nos estamos apesadumbrados. Tenemos un tema del día que se presta también para este tipo de reflexiones, ya que tenemos como tema la Navidad, ¿no? Estamos en las vísperas. Así que bueno, invitamos a todos los oyentes a que nos cuenten qué les produce la Navidad, les gusta la Navidad. Sé que es una fecha bastante discutida, porque el fin de año es como más hegemónico en cuanto a tomarse como festejo. Así que bueno, vamos a estar contando un poquito el origen, cómo nace, y bueno, y también hablando un poco de los sentimientos que producen. ¿Cómo se pasan las fiestas? ¿Cómo hay que pasarlas? O cómo uno decide pasarlas también. En fin, para resolver este dilema con el que
iniciamos el programa que acabamos de comentar también para participar sobre el tema del día de hoy referido a la Navidad. Esperamos sus comentarios en Twitter, si es que lo usan, @unvinitoradio, en el mismo Facebook donde en este momento estamos saliendo en vivo, ahí en comentarios está que un vinito, en Instagram unvinito radio 20 o en nuestro WhatsApp 23 24 65 15 26. Necesitamos resolver nuestros dilemas. Bueno, nos vamos a escuchar una canción y volvemos ya con la información del día Nosotros o una dijimos, postura. claro, Sería... si no había que transformar todo el programa. Y bueno, si nos vamos a transformar también vamos de a poco, ¿no? Los cambios siempre generan angustia. Bueno, vamos de a poco. Ponemos en consideración de los oyentes esta situación con la editorial. Continuamos con las noticias. De última, si la noticia no te gusta, anda a buscar a otro lado. Sería la respuesta, ¿no? O por ahí no llamaron noticias, sino con los relatos que estos periodistas y nosotros interpretándolos hacemos de algunos hechos. Exactamente. Completamente subjetivos también, a su vez. Y si no, le preguntan a mamá y papá. Nadie te preguntó. Pay attention now, por favor. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. El régimen de Nicolás Maduro resfriadinho. pretendía exportar desde Estados Unidos hacia Venezuela Ou 81. resfriadinho. el régimen de Nicolás Maduro Todos los países, el informativo. Pay attention now, por favor. Todos los países. Bueno, vamos a darle espacio a las noticias internacionales. Tenemos repercusiones de la no editorial. Ajá. Tenemos el oyente Diego Zampini, que siempre está fiel a un vinito, corrigiéndolo a Guillermo Lobo, diciendo que el Sol no tiene 5.500 años, sino que tiene 4.500 millones de años. Y que bueno, que es Hablemos sin saber. Si alguno no conoce, una sección del programa Sin Codificar, que era bastante similar a lo que hizo Guillermo Lobo. En versión monólogo. Bueno, vota porque sigamos como veníamos, así que Bajando línea, uno de concreta, uno es el 100% de los votos. trayendo la verdad revelada. Si lo consideramos así, el lunes que viene tiene que haber editorial. Si no vota más nadie, la posición de Diego será la que prevalezca. Exacto. Bueno, gracias Diego, siempre comentando. Noticias internacionales, en términos políticos podríamos decir, Evo Morales recibió un sillazo. ¿Qué me contás? ¿Por qué le pegan el poder Evo? Ya lo voltearon siendo presidente y ahora le pegan Y un ahora, sillazo. sí, parece ser que dentro del MAS todo no es tan calmo, sino que hay algunas discrepancias dentro del movimiento del socialismo en Bolivia, y lo que le cuestionan a Evo es su centralismo. Se dejó circular la voz de que el sillazo provenía de un infiltrado, pero esto no es así, pertenece a un dirigente del MAS. Y hay nuevas voces, sobre todo provenientes de las organizaciones sociales, que están en un movimiento de abajo hacia arriba, cuestionando ese centralismo de Evo Morales. Ahora, qué difícil situación, ¿no? Porque si bien uno puede considerar el argumento de que al interior del MAS no habría un esquema democrático, como para afuera también se quiere instalar, en un contexto donde la derecha igual está ahí agazapada viendo la oportunidad para meterle los colmillos de nuevo al movimiento por el socialismo, difícil que haya contradicciones dentro del movimiento. Uno de los argumentos que se usó para justificar el golpe también es el personalismo de Evo Morales, como que no estaba tanto en discusión la forma de gobierno del MAS, sino la figura de Evo Morales, y bueno, un poco
cuando gana Arce por manera tan amplia, muchos dijeron también, bueno, si Evo se hubiese corrido en su momento, no hubiese pasado el golpe. Es medio extraño pensarlo eso, no por la historia contrafáctica, pero sí por una cuestión medio inocente, ¿no? Solamente Evo Morales mueve las fuerzas más reaccionarias del país a llevar adelante un golpe de Estado. Y no reconocer la capacidad también de haber organizado el movimiento. Digo, si hay capacidad de cuestionar el centralismo de Evo Morales, porque esas voces se pueden escuchar. ¿No? Me parece una paradoja dentro del propio movimiento. Sí, y ese centralismo, por ejemplo, no llevó a depurar la policía ni el ejército, que son los que terminan dando el golpe final, ¿no? Todos los líderes populistas son acusados de su personalismo, ¿no? Se cruzan, ¿no? Se enceguece los movimientos populares en términos generales, ¿no? Podríamos decir la izquierda o los movimientos populares en general. Cómo se enceguece hacia el interior y pierde de vista quién es el enemigo. Y con esos conflictos internos, divide y reinarás, dice el dicho. En fin. Bueno, nosotros lo vivimos en 2015, ¿no? De hecho, los hermanos bolivianos tener a Alberto Fernández de presidente un poco también se explica por este cuestionamiento del personalismo del líder, ¿no? En este caso sí de Cristina Fernández de Kirchner. Es como que no sé cómo explicarlo. Ya lo hemos hablado en el programa, pero se cuestionan los liderazgos de Evo. Bueno, la gatita está por jugando. Primera vez en todo el programa de radio. Lo que pasa es que no quiero que nos denuncie ningún grupo animal, pero tiene hambre, creo, la gata. Ah, bueno. Es su hora de comer y tendrá que esperar un no poquito. tiene comida. A la propaganda, Simona. Decía que ya lo hemos charlado, pero que todo este cuestionamiento a Cristina, a Evo, a Maduro, a Chávez en su momento, al propio presidente de Rusia, a Putin, se habla, ¿no?, de que se quieren perpetuar, de que son personalistas, autoritarios, que son solo ellos y que no hay más nada, que no dejan crecer a nadie ni generar nuevos cuadros. Pero por ejemplo de Angela Merkel nadie lo dice, y hace 20 años que está al frente de Alemania, ¿no? Al contrario, se habla de la democracia, la solvencia y la autoridad de Angela Merkel, ¿no? Pero bueno, son las distintas formas de ver algo cuando obviamente está atravesada esa mirada por una conveniencia, ¿no? Por un interés. Podríamos decir en otro plano de la realidad, bastante más asociado a salud, pero que es muy político. Todos estarán más o menos anoticiados de que Reino Unido está encerrado en sí mismo. Se suspendieron los vuelos, por ejemplo, de Argentina a Inglaterra, por una nueva cepa de coronavirus que se describe en Inglaterra como fuera de control, bastante más contagiosa. Hoy escuchaba una periodista en otro canal que es información periodística, que decía que ya se registraron 300 cepas distintas. Esta toma notoriedad por la capacidad de contagio que tiene, no agrava los cuadros, pero al ser más contagiosa sí supone todo un problema para la infraestructura de salud con la que cuentan los países. Sí, no debe esto alarmar las vacunas, porque ya todos los laboratorios informaron que la modificación en esta nueva cepa no afecta la vacuna. Eficacia. Exactamente. Ya ha pasado con otras mutaciones que hemos también ido analizando a lo largo de esta pandemia. No quiero decir cuarentena, porque ya no, en nuestro país por lo menos no estamos en cuarentena. Que las vacunas se hacen sobre el chasis, creo que habíamos explicado así, creo que tu hermano, que hoy también va a estar en algún momento de la noche, que esté atento porque tenemos que hacerle. Nos explicaba que se hacía sobre el chasis del virus y no sobre lo que muta, lo que cambia. Le vamos a preguntar de esto, seguramente. Pero bueno, hace 6 horas tenemos otra noticia sobre coronavirus y las mutaciones, que es una mutación que sucedió en Sudáfrica, y esta sí sería un poco más preocupante porque tiene
la misma capacidad de propagarse que la británica, un 70% más que el virus común, pero estaría atacando a las poblaciones más jóvenes y no lo estarían sobrellevando tan fácil como hemos visto los jóvenes que no tenían ningún tipo de enfermedad preexistente, que a lo sumo tenían algún síntoma, por ejemplo la pérdida del olfato, pero nada más, o alguna liñita de fiebre. Se está viendo que se propaga más rápido entre los jóvenes, pero con síntomas graves, no aumentando por ahora la letalidad, pero sí haciéndola pasar un poco peor. Le vamos a preguntar, pero hoy también escuchaba el siguiente comentario, que no recuerdo la fuente. Es muy impreciso en mi parte, pero lo voy a compartir. Europa está viviendo una segunda ola muy preocupante después de haber pasado un veranito tranca con casos considerablemente bajos para la primera ola que había tenido. Si eso lo trasladamos a Argentina, ¿qué sucederá si durante el veranito no podemos bajar considerablemente los casos? Porque recordemos que en los últimos días venimos con unos 7.000 aprox. Voy a decir que va a ser mucho peor la segunda ola en Latinoamérica, porque es un fenómeno latinoamericano, no es solo de Argentina, que no estarían disminuyendo a cero como en gran parte de Europa sucedió. Yo no quiero ser catastrófica, pero me sale. Para mí la vamos a pasar mal. Si creíamos que la habíamos pasado. Bueno, esténse atentos. ¿Está bien dicho? Estén atentos, porque hablaremos más adelante de las predicciones de Nostradamus. Y la vamos a pasar peor. Para mí. Me gustaría no creo que la vacuna rusa, que dicho sea de paso, el 23 de diciembre están acá las dosis prometidas y va a empezar en enero probablemente la vacunación, alcance para impedir esa segunda ola. Sí, mañana parte el vuelo de Aerolíneas Argentina en búsqueda de la primera partida, 300.000 dosis llegarán al país para el personal médico en una primera etapa. Iba a decir que me gustaría que los oyentes nos digan si se escuchan los ruidos como de un mouse, por ejemplo, porque yo lo estoy escuchando pero no sé si no está saliendo. En esta semana contamos también que estuvimos sin programa de radio, aproveché para limpiar la consola y las cosas y no sé si no toqué algo que ahora están como demasiado sensibles los micrófonos. Yo no lo escucho. Bueno, mejor. Si no lo escuchas vos, es probable que los oyentes tampoco lo escuchen. Otra gran noticia que circuló durante esta semana es que el agua va a empezar a cotizar en el mercado de Wall Street. ¿Qué significa que el agua va a empezar a cotizar? Como en todo, hay dos posiciones. Hay una que es posición, algo bueno. Claro, que plantea que es algo bueno, que la cotización en Wall Street lo que va a generar es que el recurso agua sea conscientemente utilizado. Me suena a una posición un poco liberal, ¿no? Ellos siempre tienen la frase que lo que es de todo termina siendo de nadie, porque no se cuida, ¿no? Sí, como funciona en el mercado de futuros, yo lo como el dólar futuro. Claro, lo que entiendo es invierto. Si no usé el agua que tenía pensada, la diferencia la invierto en el mercado. Pues a futuro. No, es como es una timba, es una apuesta. Exacto, una apuesta. A lo que uno piensa, digamos, es como comprar acciones hoy. Como me sobraron, pensando en el valor que puede tener dentro de 6 meses. Sí. Digamos, pagás hoy el supuesto valor que va a tener dentro de 6 meses. Si ese valor es menor, perdiste, si es mayor, ganaste, ¿no? Ese es el mercado de futuros de cualquier bien. Ahora hay otra posición que lo que sostiene es que todo lo contrario, no puede haber nada bueno en comercializar un bien que debería defenderse en cualquier lugar del mundo como un bien público y que no genere, a raíz de, digamos, que no genere un negocio.
Sí, un bien público y vital, ¿no? Exacto, Sin sí. agua no hay vida, te morís. Sin electricidad puedes pasar peor, pero podés sobrevivir. Pero sin agua no. Ahora, esto en el contexto de varios años que ya se viene sosteniendo que las próximas peleas entre las naciones será por la escasez de agua, que empieza a cotizar en Wall Street, es el típico mira cómo te mira Connie. Sí, es invitar a que comiencen a agudizarse los conflictos. Bueno, de hecho tenemos el ejemplo de Egipto y Etiopía, ¿no? Tenemos el ejemplo de Egipto contra Etiopía. La cuestión, en resumidas cuentas, sería que Etiopía ha construido a lo largo de estos años una enorme represa sin acuerdo entre las partes, y me refiero a Etiopía y Egipto. No hay acuerdo, pero igualmente construyeron la represa, la pusieron en funcionamiento, intervino el gobierno de Egipto, separó, ¿no?, la extracción de agua del Nilo, y ahora hay una pelea entre los países para resolver ese conflicto. A mí lo que me llama la atención es que se puede estar pensando en un conflicto armado entre Egipto y Etiopía, porque no son países con una capacidad económica como para tener capacidad bélica. Tal vez Egipto un poco más, pero Etiopía me suena muy raro, muy extraño. Bueno, esa represa tampoco la construyó como un recurso de Etiopía, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a sospechar Que hay otros ya intereses. hay otras naciones y otros intereses involucrados en esa posible futura resolución bélica entre Egipto y Etiopía, donde encima habría otros involucrados en el medio porque parte proximidad. Sí, eso también es algo curioso, ¿no? Que los países que no tienen frontera, que muchos o la mayoría de los conflictos tienen que ver siempre con la cuestión territorial, salvo, bueno, las grandes potencias, ahora se encuentran enfrentados sin compartir esas fronteras solamente por una cuestión del agua, pero que en el medio hay empresas que están invirtiendo para quedarse con esa agua. Bueno, ya es de sospechar que la negociación que se hizo en febrero último prestó lugar para la negociación en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente interviene el Banco Mundial. Siempre Ya que esté la cola de Estados dándole Unidos, al consenso. es difícil de pensar bien, ¿no? Bueno, en Argentina hemos tenido nuestras luchas y la famosa campaña El agua vale más que el oro, recordando a Pino Solanas, por ejemplo. Sí, tuve conflicto del Famatina. Exacto. Bueno, y ahora también en Chubut, ¿no? Se está dando una gran pelea también para que no se autorice la minería a gran escala. Este problema del agua, en algún punto lo vamos a tocar cuando podamos comunicarnos con Lautaro, al que le vamos a preguntar sobre una noticia que tiene que ver sobre la extracción de litio y unas nuevas fuentes de extracción de litio que se encontraron. Bueno, acá en Argentina Yo le quiero preguntar si se puede, posibilidad de extracción de litio. se puede comparar con el fracking en el petróleo. Ahí está la diferencia. Hay dos maneras de extracción del litio. En Argentina cagaste el agua. ¿No? Pero vamos a dejar que sus palabras más lúcidas y sólidas nos den claridad. Otra de las, no sé si es una novedad, pero bueno, es una noticia que salió también estos días mientras nosotros no estuvimos al aire, que tiene que ver con cómo las multinacionales evaden impuestos. Nosotros que pagamos todo, no podemos hacernos una sopa con nada, pero las multinacionales llevan todo. Bueno, hemos hablado muchísimo, ¿no? de todas las maniobras que se van haciendo para poder evadir. El martes pasado Alejandro Berkovich hizo un programa Brotes Verdes y hizo una editorial donde explica todas las triangulaciones y él llama la mamushka de cómo van poniendo empresas subsidiarias capas a los distintos grupos
caso Techín, caso Pampa Energía, caso Pérez Compam, para evadir justamente impuestos, ¿no? Es las mismas personas que se estaban oponiendo al aporte solidario porque no se soporta la carga impositiva en Argentina, y cómo se va drenando esos miles de millones son. De hecho, también habíamos visto que es un fenómeno que se da en Latinoamérica y que representaba cerca del 20% de lo que se podría recaudar, ¿no? Hay toda una gran pelea, supuestamente, sobre todo de la administración Obama en Estados Unidos contra los paraísos fiscales, pero siguen existiendo. Y que justamente tienen esta función de crear empresas fantasmas, facilitando tanto el lavado de dinero como la evasión fiscal. No es que el Estado deja de recaudar o tiene un déficit muy grande porque planes. Y seguramente José Esper o Milei te dirían que sí, que el problema es que tenemos muchos empleados públicos, ¿no? O mucha asistencia social, para claro, un plan. o jubilados que cobran esa jubilación sin haber hecho aportes. Pero bueno, no es por ahí la pérdida mayor que tiene. ya sabemos que eso es mentira, ¿no? Y los mayores gastos del Estado está justamente con la poca capacidad de recaudación que tiene, sobre todo el Estado argentino en ese caso, que tiene casi el 50% de su economía en negro. Para dar una cifra bien exacta, un informe de este año calculó 2,3 mil millones de dólares en pérdidas de recaudación directa. Que una de las cuestiones que explicaba es que esa información se deduce de los datos brindados por las propias multinacionales a la OCDE, pero claro, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es un eufemismo, no cuentan en su gran mayoría con todas multinacionales de gran porte, digamos. Entonces hay algunas multinacionales que ni siquiera ofrecieron sus datos, o multinacionales menores que esos datos no los brindaron. Entonces, solo lo que se calcula de lo denunciado, digamos, o lo declarado por las propias multinacionales es 2,3 millones de dólares que se evaden de Argentina. Las mismas que después van a golpear la puerta del Estado cuando lo abaraja una pandemia como pasó en invierno, ¿no? En Argentina y bueno, en el mundo también hemos hablado de los planes de rescate multimillonarios, multibillonarios, por ejemplo de Europa y de Estados Unidos también, para poder rescatar estas empresas que a esta altura ya se llaman empresas zombies, ¿no? Porque es imposible que vuelvan a ser rentables. Si seguimos con la lógica que estábamos hablando en el editorial, seguimos la lógica de Guillermo Lobo, podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué Argentina es un país pobre? ¿Es un país pobre porque tiene ¿O es un una país enorme empobrecido? cantidad de planes sociales? ¿Porque tiene muchos empleados públicos? Anda a averiguarlo, te sugerimos esta nota de página 12. No le preguntes a tu papá y a tu mamá porque seguramente te van a decir que sí. Vos dudá. Yo pensé que, creo que le habíamos dicho también, que la pandemia iba a ayudar a terminar con la discusión Estado sí, Estado no, ¿no? Pero no, está intacto, ¿no? Es como que no le entran balas a estos libertarios, o no sé ya cómo llamarlo, de que el problema es el Estado, ¿no? Y no los privados que se quedan con la ganancia que sí se genera de manera social. Otro problema para hablar de los países empobrecidos, porque hay una gran pregunta. El que cobra el plan social, ¿por qué no va a buscar un laburo y se deja de joder? ¿Será que hay trabajo? Te digo que lo averigües, pero tengo una respuesta para darte también. ¿Cuál es la respuesta? Ya hemos hablado en este programa de la influencia de la tecnología en la disminución de los puestos de trabajo o mano de obra. Y hoy otra noticia que tenemos al respecto, que hablamos de los albaniles robots. Hoy tenemos, y esto ya tiene bastante desarrollo en el agro,
robots agrícolas que siguen ganando terreno en el mercado de todo el mundo. Ya hay experiencias en cosecha, siembra, pulverización. Bueno, ahora hay en Europa ya un desarrollo muy acelerado de robots que tienen grabadas más de 12 millones de imágenes de plantas, la puede detectar en su momento y automáticamente le quitan la maleza. Y además encima sin ninguna intervención humana en ese proceso. Sin ninguna intervención humana. Y el productor lo que puede hacer es contratar a ese robot, ¿no? Son como contratistas rurales. Claro, va a haber empresas que se van a dedicar a vender el servicio de los robots que te limpian el campo. ¿Sí? Exactamente. A mí no me llama tanto la atención porque las cosechadoras, por ejemplo, prácticamente funcionan solas ya a esta altura. Y también se dan de esa manera de tercerizado, de contratista, ¿no? Pero bueno, obviamente otro argumento más que nunca pueden terminar de explicar, solamente lo único que dicen que se generan nuevos trabajos. Pero bueno, se sabe que la tendencia mundial es que los mercados laborales se vayan achicando cada vez más. Y bueno, ya le hemos dicho que casi hacia la mitad para el 2025, ¿no? La previsión. Sí. En términos medioambientales, quien se declaró a principios de diciembre, la semana pasada, fue Greta Thunberg, que si bien no fue específica porque en ningún momento menciona el capitalismo, eso hay que decirlo, sí fue contundente cuando grabó un video para una reunión mundial que se iba a hacer sobre el medio ambiente y expresó que la crisis climática y ecológica no puede resolverse sin cambiar el sistema. La verdad es que el discurso de Greta me pareció muy al borde de la desilusión, de rendirse. Un poco tibio, tal vez. Quizás sí, porque no llama a ninguna movilización, ni a abolir el capitalismo. Ni a abolir el capitalismo, exacto. Pero sí dice, estamos perdiendo el tiempo, juntándonos, diciendo un montón de palabras lindas, haciendo que los estados prometan no sé cuánto, cuando ya lo prometieron, y la última promesa que hicieron, que es reducir la temperatura de la Tierra, no la vamos a lograr para la expectativa que teníamos, ya está, ese objetivo no se cumplió, peleamos al pedo, cosas así. Bueno, ahora seguimos perdiendo. De hecho, ella mandó un video previo a la conferencia, no participó, ni siquiera en realidad participó, era virtual de hecho, ¿no? Que llama la atención cuando, recordarán, fue noticia por haber navegado no sé cuántos días para llegar hasta no sé dónde. Bueno, podríamos decir que si Greta tira la toalla estamos más que al horno. Quizás lo está entendiendo como una estrategia para despabilarnos un poco y decir, bueno, nos están revolaseando los estados-nación que forman parte de estos contratos o estos acuerdos, dicen una cosa pero después no cumplen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con ese incumplimiento? Bueno, el presidente electo de Estados Unidos prometió justamente volver al Acuerdo de París, el cual Trump había sacado a Estados Unidos, ¿no? Así que ahí se abre como una esperancita de que se tenga un poquito más de conciencia en uno de los países con más emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Y quizás volviendo al tema del agua y también teniéndolo para cerrar este bloque de noticias internacionales, para preguntarnos por qué a veces somos países que no podemos sumar cabeza en el desarrollo económico y en la economía. Quien está muy interesado por el acuífero guaraní es el Banco Mundial. Y su intención es... Banco Mundial que quedó completamente copado por Estados Unidos. También hemos comentado esa pequeña lucha que dimos para que el presidente del Banco Mundial sea Gustavo Vélez y sin embargo terminó imponiéndose el candidato de Trump. En el contexto de el agua cotizando en Wall Street,
En el contexto de países en tirantes por los recursos hídricos entre ellos. El Banco Mundial está particularmente interesado en lo que es el tercer acuífero más grande del mundo. Y su intención es, claro, países pobres, déjamelos a mí que son muy fáciles de manipular, porque lo primero que necesitan es que vengan inversiones extranjeras, primero a estudiar el acuífero y después invertir. Hay un complejo bastante racista, como pasa con Brasil, con el tema de que si estos indios pueden manejar esos recursos y cuidarlos, ¿no? Imagínense lo que significa el Banco Mundial o estas entidades supranacionales que en algún momento me llevan a decir que Bolsonaro tenía razón en poner un límite a esa intromisión en asuntos internos. Es cierto que el Amazonas tiene una implicancia para toda la humanidad porque es el gran pulmón del mundo, pero no deja de ser territorio soberano brasileño. Entonces ahí hay una cuestión a resolver bastante difícil, y que es, en cuanto sea siempre una discusión de soberanía de un país sudamericano o latinoamericano, y siempre voy a estar del lado del país y no de la institución, en este caso el Banco Mundial, ¿no? Y mientras las naciones poderosas del mundo sigan también participando de los directorios de los organismos internacionales, es muy fácil cooptar violentamente, aunque se encubra en acuerdos bilaterales o multilaterales, etc. Sí, son extorsivos, básicamente, ¿no? Extorsivos. Entonces ahí hay también otra respuesta a la gran pregunta, como ¿por qué Argentina es un país pobre que nunca puede asomar cabeza como todos los países pertenecientes al Mercosur? Porque nos encontramos siempre extorsionados por los países desarrollados que forman parte de los directorios de los organismos internacionales, que son los que te prestan y los que después te exigen que pagues deuda. O te exigen prestarte. Y que son los que vienen con esas ofertas de inversión privada y que después se llevan los recursos naturales. Sí, y también las debilidades propias de no poder fortalecer un bloque como el Mercosur, que ya va para los 30 años y siempre está dando vuelta. Es como una gran potencialidad, ¿no? Es como un casi eterno y nunca se termina de concretar. Bueno, han sido hasta aquí. No sé si queda algo para decir. Nuestras noticias internacionales que queríamos compartir con todos ustedes. Rápidamente pasamos a las noticias internacionales y después nos queda tiempo para charlar con Carrera. Noticias nacionales en Un Vinito. Lo que pasa en el país. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Alberto firmó acuerdo con China para que haya una inversión millonaria en ferrocarriles, de la cual serían beneficiosas varias provincias de la Argentina. ¿Serán como los contratos del siglo XIX con los ingleses o hay alguna ventaja mayor para la Argentina? No conocemos la letra chica del contrato. La pregunta ante la noticia sería, y esperamos la respuesta de los oyentes y las hipótesis, ¿por qué China tiene ganas de invertir tantos millones de dólares en Argentina, en ferrocarriles que vamos a tener nosotros? La primera hipótesis que a mí se me plantea es la misma de los ingleses. Para poder llevarse en ese momento el trigo o la carne, en este momento sería la soja, o llevarse los chanchitos, si es que se instalan. Número 2, las megafactorías. Es decir, hay acuerdo firmado con China, ¿qué le vamos a dar a cambio? Evidentemente algo le vamos a dar a cambio. No sé si nos va a salir tan barato y si la inversión va a ser tanta. Podría ser la explotación propia de los ramales que se activen, lo que se llevan a cambio.
Pongo la plata, cobro pasajes o fletes y con eso recupero la inversión. Ya O gano, aumenta lo beneficioso del acuerdo no solamente por la inversión justamente que va a haber en la extensión de la vía férrea, cambios de máquinas, etcétera, sino por los puestos laborales que va a producir ese acuerdo. Me gustaría preguntar también qué opina Moyano, ¿no? Don Hugo, sobre este tipo de acuerdos que tal vez en un primer momento no, pero si realmente se trata de reconstruir parte, aunque sea de todo el entramado de ferrocarril que alguna vez tuvo la Argentina. Sistema ferroviario desmantelado por Menem, que sigue en pie. Sí, lo empezó el desmantelamiento, lo empieza la última dictadura militar. Y Menem le da el tiro de gracia. Pero claramente va a afectar la cantidad de fletes que se hacen hoy en día a través de camiones, ¿no? El transporte de toda esa riqueza que produce la Argentina, que hoy se hace prácticamente por camión. Hay una contradicción tan grande, me genera. Todo bien, como llano, pero realmente es preferible, porque seguramente abarata los costos de los productos del ferrocarril. Casi exponencialmente, es como muy extrema la diferencia. Número 2, la cantidad de accidentes viales que hay por la cantidad de camiones que hay en las rutas, que no me parece tampoco un dato menor. La contaminación que generan los motores de los camiones. El mantenimiento del ferrocarril es mucho más barato que el mantenimiento de las rutas. El tren tiene ventajas por todos lados, por algo los países europeos desarrollados tienen ferrocarril hasta para ir al baño, lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Que todo el comercio prácticamente es de costa a costa a través de ferrocarriles. Pero bueno, acá en algún momento a alguien se le prendió la lamparita de que era mejor transportarlo en automotor y no en ferrocarril, que tiene una explicación que para mediados del siglo, cuando Estados Unidos se consolida como potencia, Estados Unidos vendía motores, no vendía trenes como los Unidos. Por eso se aplicó el plan de desmantelar el sistema ferroviario argentino. Exacto. Ahora, la contracara que nosotros pensamos de este acuerdo con China son las megagranjas. Salió una nota en página 12, ya hemos hablado igual del tema, de cuáles son los puntos oscuros de la instalación de megagranjas. Bueno, la nota, hay como una propuesta intermedia, ¿no? Que no serían megafactorías, sino serían como factorías. Claro. Que igualmente siguen teniendo pyme factoría sería. Pero sigue teniendo una implicancia sobre el medio ambiente complicada también. Sí. Porque estábamos hablando, la comparación era en cantidad de madres. Exacto. 100.000 eran. 100.000 es la propuesta. La propuesta. China. Y una media factoría son. 1000 madres. No, como 1000. ¿Sí? Si estamos diciendo 100.000. Por eso. Vos tenés las megafactorías. Tenés, se me fue ese número, por eso tenés factorías, tiene otro nombre, que yo hoy leíamos la nota y dije, el eufemismo para hablar de megafactorías, que son hasta 1000 madres. Que igualmente la capacidad para Argentina es muy exagerada, y que así fueran 1000 madres, lo único que va a producir es que haya conformación de monopolios, porque los pequeños productores que hoy se dedican a la carne de cerdo no van a poder solventar los gastos de infraestructura que implican 1000 madres, ni hablar 100.000. Pero que esas 1000 sería sustentable medioambientalmente. La propuesta, la tercera posición, ¿no? Sería 200 chanchas madres con pymes que puedan sostener. De esa manera los productores argentinos podrían garantizar esa manera lo que no habría, la sustentabilidad. Lo que no habría sería pérdidas para los pequeños productores. Porque además de la discusión del medio ambiente, de la cantidad de agua y además de las enfermedades, porque recordemos que China, el problema que tiene es la transmisión de la gripe africana. Entonces, además de posibles futuras pandemias, no es poca cosa, otra de las discusiones es que megafactorías lo que hace es aniquilar al pequeño productor, porque es imposible que pueda
sostener la infraestructura que eso necesita. Bueno, va a pasar lo mismo que pasó con el modelo de soja, ¿no? Los grandes se terminan comiendo a los chiquitos y se hacen esos mega pool, Claro. ahora dedicados a la crianza de chanchos. Esto estará próximamente en discusión porque no hay mucho dicho sobre el tema, ni anunciado de cuándo va a haber discusiones o cuándo se va a tratar, porque esto tiene que ser aprobado. Bueno, veremos cómo sigue la novela de las megafactorías porcinas. Otra noticia es que la FIP rescató 30 trabajadores. Inconcebible. Yo me indigné cuando vi la nota, vi las fotos. 30 trabajadores en situación de servidumbre, sin acceso a agua potable, trabajando 16 horas por día, sin cobrar, sin poder salir. Y sin ningún tipo de seguridad, de higiene en medio de una pandemia, ¿no? Olvídalo. Ahora, hay que acordarse después cuando se salen con los carteles de todos somos al campo. claro, exactamente. ¿Cuál es el castigo? ¿Qué va a hacer la FIP con eso? Yo decía, esto no es suficiente para expropiar. ¿Cómo vas a tener trabajadores en esas condiciones? Sí, o cárcel, que paguen con cárcel. Porque son las mismas personas que después piden bajar la edad de imputabilidad, de que el que se roba un celular hay que matarlo. Y ellos también están atentando contra la dignidad humana. Sí, sí. No hay mucho más para vuelta que darle justificativo en absoluto. En absoluto. Ojalá ante situaciones como esta se tomen determinaciones contundentes. Ahora, ¿en qué está el caso? En la justicia. Ya sabemos cómo falla la justicia, tenemos el caso de Echeverri, ¿no? Cómo falló la justicia cuando hay un abuso de un gigante de terrateniente. Ya hay un primer problema igual en la nota, o en la información dada, que es que no se conoce el dueño del campo. El explotador no se lo conoce. Sí, se escudan en las famosas sociedades anónimas. En fin. Pasando a una noticia un poco mejor, para celebrar, va a haber nuevos planes de acceso a internet. Mejor porque no tenés una empresa de internet. Por damnificada las empresas. Si tuvieras una empresa de internet, estarías insultando a este gobierno comunista que ahora no te deja poner el precio que vos querés a tu propio producto. Van a recibir la diferencia del subsidio. Además, ojo, porque fueron en la pandemia las empresas que más ganaron. Así que inviertan. Pero vivimos en libertad, nadie puede juzgar qué es suficiente o qué no es suficiente ganar. ¿Se va a declarar de bien público? ¿Se van a estatizar todas las empresas? ¿Se van a tener que sí se declara de bien público, pero no se estatiza. Bueno, ya vamos a llegar. Ustedes esperen ahí que ya vamos a llegar. ¿Quiénes pueden acceder a este plan? Dentro de todo económico, no es gratis, es accesible. Entre 200 y 300 pesos sería la tarifa mínima, digamos. Sí. Quienes perciben asignación universal por hijo, quienes perciben la ONIFE, jubilados, monotributistas que puedan comprobar su lo que ganan por mes, digamos, la categoría del monotributo. Muchas personas van a poder acceder a ello. Así que las empresas van a quebrar. Las empresas van a quebrar. Me encanta porque la nota que leíamos de Infobae, que es un asco igual, pero no importa, leíamos esa nota, decía que las empresas pueden quebrar, pero también decía Telecom, que es dueña de Cablevisión y no sé qué otra cosa más. Y en la nota misma quedaba muy expuesto cómo no son empresitas, ya son monopolios mediáticos. Sí, Iban a quebrar.
Igual me imagino que después lo que va a ser difícil es controlar que ese servicio realmente exista, porque si pagando tarifas caras tenemos servicios deplorables o malos, las personas que accedan a estas tarifas sociales de triple play, creo que se llama así, ¿quién va a controlar que realmente estén brindando y garantizando una conexión a internet, por ejemplo? Dice Diego Zampini, yo no escucho ningún ruido. Bueno, mejor, así que no he ¿Ningún tocado ruido nada. incluye nuestras voces? No, mentira. No, quiero creer que son No, y si no, no podría responder. los ruidos que yo dije que podría escuchar. Bueno, hemos atravesado noticias nacionales, creo que no nos queda nada por comentar. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con el tema del día. No, perdón, tengo una fake news. Estoy ansioso. ¿Cómo le va, Torete? Combatimos las fake news, Caca, basura, la manipulación de los medios los odio, y las redes sociales. los odio. En un vinito. Chao, querido. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿La izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? ¿General San Martín o General Alvear? ¿Naturaleza o muerte? Volvimos de la breve pausa. Así están ladrando. No sé qué estará pasando afuera que Fuera se hay una enteraron. revolución perruna, por eso. Están todos ladrando, sumándose a los gritos. Tienen conciencia de clase estos perros. Bueno, ¿con qué vamos? Con las fake news. 3 fake news tenemos. Fake news número 1 o la explicación de la semana sería: gran revuelo se armó con los dichos de Putin sobre que los mayores de 60 años no se pueden vacunar, que en realidad no fue lo que dijo. Dijo, yo no me pude vacunar todavía porque no está disponible la vacuna para los mayores de 60, tengo 68. Falta la publicación de los Soy un- informes de la fase 3 en ese sector de la población que prometieron que iba a estar el 30 de diciembre. Entonces, es falso afirmar que la vacuna rusa no se puede aplicar a mayores de 60 años. Lo correcto es mencionar que ya están los resultados de la fase 2, donde pocos mayores de 60 años fueron voluntarios, y que se están publicando, redactando los resultados de la fase 3, que sí va a dar resultados, o nos va a arrojar datos sobre la aplicación de la vacuna en mayores de 60 años, que va a estar en unos días, y nada más. Faltan unos días para conocer los resultados de esa fase 3 de la vacuna rusa, donde vamos a tener datos más certeros sobre la evolución de los pacientes mayores de 60 años al aplicarse la vacuna rusa. Entonces no escandalicen, ¿ok? Hay como toda una demonización de la vacuna rusa, ¿no? No escandalicen. Bueno, Pedro Can dijo, hablamos de la vacuna rusa, pero no hablamos de la vacuna norteamericana, inglesa. ni la Ahí inglesa. mencionamos Los laboratorios. Los laboratorios, le damos seriedad. Exacto. Otra de las fake news tiene que ver con específicamente el aborto. Fui víctima, no. Lo he visto con mis propios ojos. De hecho, en clasificados Mercedes hubo una mercedina que desconozco, pero que estaba con muchas ganas. Y a pesar de nuestros comentarios diciéndoles una noticia falsa, ella insistió en publicar en cada clasificado de Mercedes la siguiente publicación, que sería: bebé abortado agonizó 10 horas. Y
la denuncia a la jueza que permitió esto. La noticia es falsa, absolutamente de toda falsedad. El aborto al que se refiere es un aborto practicado a una menor de edad, cuyo embarazo fue producto de una violación en Concordia, en Entre Ríos. Pero es falso afirmar que un bebé abortado agonizó 10 horas. Esto no existió de ninguna manera. De hecho, el periodista que publica el artículo con ese titular fue denunciado y ahora enfrenta, tiene que dar explicaciones ante la justicia por la información falsa que ofreció. Bueno, todas las semanas las fake news que no aflojan, ¿no? Están como la curva del coronavirus. Y otra fake news que también vi hoy en Facebook, que han compartido amigos de Facebook, es una nota que publicó Infobae. No me deja de sorprender Infobae. Una nota firmada por Viviana Canosa que se indigna por la ¿Infobae le paga para que publique Viviana Canosa? Sí. Que publica y se indigna en la publicación por la próxima aprobación, la inminente aprobación y creación del Ministerio de la Menstruación. ¿En qué consistiría ese ministerio? El Ministerio de la Menstruación consistiría en consistiría en darnos licencia en los trabajos durante alguno de los días del periodo menstrual a las mujeres y ofrecer todos los recursos sanitarios necesarios durante la menstruación. ¿Y cuál es el argumento de Viviana Canosa? Primero aclarar que no va a existir el Ministerio de la Menstruación. La primera falsedad, sí no se discutió. Hay ningún indicio de que se haga un Ministerio de la Menstruación. No existe propuesta, nada. De Viviana Canosa. Sí existe la discusión sobre esta ampliación de derechos. Sí hubo una reunión de funcionarias, legisladoras, que a propósito del tema se vistieron todas de rojo. Ahí es una pelotudez, pero no por eso se va a crear el Ministerio de la Menstruación, donde lo que está en discusión es el acceso a los recursos sanitarios necesarios para afrontar la menstruación a las mujeres, porque, y a mí, yo la verdad que cuando lo he oído dije, bueno, en mi ámbito laboral me ha pasado de encontrarme con estudiantes jóvenes que no tienen acceso porque son productos caros a una toallita, entonces te la piden, o faltan a la escuela porque no tienen para comprarse toallitas. Entonces genera desigualdad claramente, y lo que se está pidiendo es que sea gratuito el acceso a esos recursos. Si Viviana Canosa se lo quiere comprar, que vaya al supermercado y se compre la más cara, pero que pueda haber la posibilidad de acceso gratuito. Claro, no entendería cuál es el argumento en contra de esto. Y sobre todo de una mujer, que está bien, Viviana Canosa no lo necesita, pero mayoritariamente las mujeres se van a ver beneficiadas por esto. Es llevar la contra por llevar la contra. ¿Cómo? Bueno, ella publicó, me imagino que el argumento debe ser muy similar, porque ella también publicó respecto del aborto cómo se gasta, el Estado va a gastar guita en abortos gratuitos y hay niños muriéndose de cáncer en el hospital Garra. Bueno, el argumento es más o menos similar, cómo el Estado va a gastar en estas negras catingas que menstruan, que claro, menstruan porque no están embarazadas y no van a abortar, no sabes, fíjate, es signo de que no hay un embarazo la menstruación. Debe ser muy similar el argumento. En el posteo que vi hoy no pude publicar la falsedad de la nota, pero sí dije, si Viviana Canosa está en contra, debe ser muy buena la iniciativa. Por lo menos eso, pero no. Compartido por otras mujeres, ¿Cuánto tenemos que rever al interior del grupo femenino? Me llama mucho la atención eso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto que decimos de la disputa del sentido común. Como personas que se van a ver beneficiados, le hemos hablado
cuestiones económicas, en el caso vicentino, como decíamos, todos somos el campo, como esa colonización cultural que hacen las élites de personas que se verían beneficiadas con esta medida, pero casi de manera inexplicable, a primera vista, se oponen a sus propios derechos. Canosa no dice nada de los 2,5 millones que anualmente se van de Argentina de las multinacionales, pero se queja de las mujeres que quieren hacer una toallita. Sí, es exactamente lo mismo. Para que vea de qué lado está. Cuando no se veía la fuga de plata del gobierno anterior y ahora habla, no sé, de sobreprecio, que está bien, habrá que investigarlo y que el funcionario que se equivocó tenga que dar las explicaciones necesarias, pero hay márgenes de comparación que son increíbles, que en un lado nunca se dio cuenta y en el otro están ahí enseguida marcando el pelo en la leche. ¿Han caído en algunas de estas fake news? Háganlo saber en los comentarios si quieren. No creo que alguien se exponga a decir sí, yo no entendí. Yo en algún programa he dicho, en esta recaí y lo tuve que investigar. Bueno, pero todos sabemos que fue una cuestión marketinera. No, yo caí en serio. Yo caí en la escuela pública. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿La izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? ¿General San Martín o General Alvear? ¿Naturaleza o muerte? El tema del día en un minuto. Navidad, jueves es Nochebuena. Supongo que ya todos estarán más o menos organizados para las fiestas. ¿Qué quilombo organizar las fiestas a veces, no? Y en los términos que entendemos las fiestas, sí. Debería ser como más relajado, tal vez. Hay un halo de... para las fiestas hay que juntarse sí o sí. Las fiestas se pasan en familia. Esa es indiscutible. Y cuando se quiere discutir, trae algunos problemas. El problema es cuando se concreta el encuentro. Acá, porque... no sé, por ahí estoy diciendo que hay... Estoy diciendo una información falsa, pero en otros países del mundo se salen a la calle a festejar. No está esa cosa tan familiar. Sí, cuenta que antiguamente también eran como las fiestas más barriales. Todos ponían algo y se... En la calle. Un poco lo que nos contaba Esteban y Fernanda de la festividad de los muertos en el norte. Bueno, algo similar se daba en la cultura barrial de la Argentina. ¿Cómo surge la Navidad? ¿Desde cuándo se festeja la Navidad? Bueno, la Navidad tiene un origen no religioso, por lo menos no cristiano, sino pagano, y viene heredado de Roma. Era la festividad de Saturno, que representaba al dios Sol, o al iniciador de todo. Para los griegos era Cronos. Y eran festividades que duraban 3-4 días, y eran festividades de excesos, digamos, ¿no? Una especie de precarnaval antes que existiera. Y lo que anunciaba era la llegada del solsticio, creo que se me estoy equivocando, ¿no? Y el pedido de que nuevamente aparezca el sol y de esa manera las cosechas sean productivas. Y bueno, era como una forma de ofrendar a este dios que iba a traer la abundancia del sustento económico básico de la antigua Roma, bueno, de la antigüedad en general, ¿no? ¿Cuándo se empieza a asociar con la religión cristiana? Cuando aparece el cristianismo, la Iglesia Católica, y aparece toda la cuestión de la moral cristiana,
no estaban muy bien vistas estas fiestas, justamente por este tipo de excesos. Entonces emparentaron el nacimiento de Jesús, la figura máxima del cristianismo, con esta fiesta, ¿no? El mismo concepto de cuando donde había algún santuario o algún altar o algo de culturas originarias, como pudo haber pasado con los mayas, se ponía una iglesia. Bueno, de la misma manera, ¿no? Es como aplastar lo que estaba y reemplazarlo por la nueva creencia. Pero la fecha, sigo diciendo, ¿es una coincidencia o es...? No, se eligió el nacimiento de Jesús para emparentarlo con la festividad de Saturno que tenía estos desmanes. Por los pasajes de la Biblia se calcula que Jesús nació a finales de septiembre y principios de octubre. Tengo ganas de llorar. ¿Por qué? ¿Me estás jodiendo? No. Pará. ¿Vos me estás diciendo que la Iglesia Católica miente? Podemos usar un eufemismo y tiene que ver con hacerse de poder, ¿no? Su base, justamente, esto se establece alrededor del año 300. Hicieron un bien. Todavía el cristianismo no era la religión oficial de Roma, nos faltaba tanto. Y bueno, una forma de ir asimilando las culturas romanas con el cristianismo. Si había algo que les faltaba para sacarle la emoción a la Navidad, como la magia a la Navidad, es esto que vos nos sacaste. Sí. Sí, nos llega de las fiestas saturnianas, como se llamaban, la cuestión de los regalos, ¿no? Una buena forma de ofrendar y llamar a la bonanza era hacerle regalos a los pobres, por ejemplo, ¿no? A los niños, que serían los más indefensos. Y después paralelamente se construye la idea de Papá Noel, o de Santa Claus, que fue un obispo turco, no existía Turquía en ese momento, pero donde hoy sería Turquía, que se caracterizaba por ser rebelde o justiciero en ese momento, y bueno, también ofreció toda su fortuna de una familia muy rica para los pobres y desvalidos, ¿no? El Robin Hood de la Iglesia Católica. Algo así era. Y bueno, que fue formando, es San Nicolás, fue muy venerado, se fue formando el nombre. De hecho, aparece el nombre de Santa Claus en Estados Unidos con la formación de las primeras colonias inglesas y holandesas, que bueno, que algunas iglesias protestantes lo habían tomado como una gran referencia y por eso llega a América y toma ese nombre. Nada que ver con la imagen que tenemos hoy en día de este gordito rosadito vestido de rojo y blanco. Esa imagen de Papá Noel o de San Nicolás va a aparecer con la crisis del 30 en Estados Unidos. Justamente para diciembre del 30, el crack había sido casi un año antes. Se esperaba una Navidad muy, muy flaca, muy pobre. Coca-Cola había bajado mucho a sus ventas y entonces le pidió a un artista que ayudara a volver a vender y generar algún tipo de sentimiento positivo en el medio de semejante tristeza por la crisis económica. Y bueno, ahí diseñó este Papá Noel que conocemos hoy en día y le puso los colores, obviamente, de la marca Coca-Cola. Por eso Papá Noel es rojo y blanco, no por otra cosa. Pero Papá Noel existe. No sé si hay niños escuchando. Papá Noel existe. Sí. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Irlanda lo declaró trabajador esencial. Me parece un acto tan amoroso. Para que pueda repartir los juguetes. Regalos en cuarentena. Nada. De lo más bello que he escuchado. Después tendremos que analizar, tal vez en algún momento, si se permite la sociedad hacer esa discusión sobre los mitos que le contamos a los chicos, sobre lo que transmitimos, ¿no?
Bueno, ¿ya le hiciste la carta a Papá Noel? No. Supuestamente son los niños nada más. Ah, pero todos llevamos un niño adentro. Bueno, no la hice. Estoy a tiempo todavía. Sí, Después por puedo supuesto. hacer. Papá Noel hasta último momento está para todas las almas niñas del mundo. ¿Qué te gustaría pedirle? ¿Qué me gustaría pedirle? Y es difícil. Todo. No sé, las cuestiones materiales, ¿qué podría ser? Otro de los símbolos importantes de la Navidad, que es el muérdago, por ejemplo, fue una asimilación que hicieron los nórdicos, los pueblos sajones, vikingos, sobre la corona de Jesús. Emparentaron la corona de Jesús con el muérdago. La Iglesia Católica se resistió mucho porque era demasiado vegetal y referencia demasiado a lo pagano, pero bueno, se terminó imponiendo esa costumbre y ese sincretismo que se dio, ¿no? ¿Y el árbol de Navidad? El árbol de Navidad también aparece con los alemanes, que era una costumbre que tenían de venerar, pero bueno, era como un símbolo del tema del árbol, de la bonanza, de lo nuevo que comienza. Pero también había una festividad romana donde se acostumbraba a poner un mascarón de Júpiter, de Zeus, en pinos. Bueno, se cree que hay como una mezcla de cosas. Y que para finales del siglo XIX, como que todas estas mezclas de cosas empezaron a conjugarse con la segunda revolución industrial y la posibilidad de generar nuevos mercados y una sociedad de consumo que estuviera a la altura de las necesidades de venta de la industria. ¿Cómo se va distorsionando el origen, las mezclas que hay, y hoy ya que es absolutamente comercial? Bueno, sí, pero no por y eso sobre vamos todo a perder el espíritu navideño. Y sobre todo cómo se asimiló en Latinoamérica, que bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con el hemisferio norte, que ellos atraviesan la Navidad en pleno invierno, por eso las comidas calóricas que se tienen. Y bueno, cuando Latinoamérica fue conquistada por los europeos, se mantuvo como una tradición ese tipo de comidas y de costumbres, pero que acá hace muy mal a la salud, porque con 30 grados estar comiendo pan dulce con frutas secas es chocante para el cuerpo. ¿Y hay registro a esta región cuando llegan los festejos? Con la conquista. Con la conquista. Sí, con la conquista. Los jesuitas, por ejemplo, siempre festejaban la Navidad. Sí, obviamente. Sí, es la asimilación Es nueva la Navidad en esos territorios. del cristianismo, ¿no? Claro. Pero bueno, el cristianismo en un primer momento combatió esta festividad cuando se dio cuenta que estaba muy arraigada en el pueblo romano, que se disfrutaba mucho porque justamente era el momento de distensión de la plebe. Tirar la casa por la ventana. Sí, básicamente emborracharse Sí. y dejar libre los instintos. Bueno, encontraron esta manera de moralizarla de alguna forma, poniendo el epicentro el pilar fundamental del cristianismo, que es Jesús, ¿no? Otro gran emblema de la Navidad y de Año Nuevo también, ahora que pensábamos en todos los elementos que lo componen, y recién veía una publicación llamando a tomar conciencia sobre eso, es el uso de la pirotecnia. No sé cuándo se habrá... Sí, en Suipacha está prohibida la pirotecnia sonora. El uso de la pirotecnia con los festejos de Navidad. Me imagino que se emparenta con los festejos, ¿no? Tendrá que ver con, no sé, cuando se festejaba alguna victoria o alguna gesta patriótica, se hacía con salvas de cañones, ¿no? Me imagino que vendrá de ahí. Aunque los juegos artificiales es un invento chino. ¿De qué significado tendrá también para esa cultura la cuestión de la pirotecnia? La publicación era que tomen conciencia de... Sí, no solo por las mascotas, que podemos entender que a muchos les importe poco y nada lo que le pasa a los animales,
Pero también afecta, por ejemplo, a las personas que sufren autismo. Sí. Así que varios no la pasan bien en Navidad o Año Nuevo por el uso de la pirotecnia. Bueno, ¿y qué significa Navidad para vos? ¿Es una fiesta que te convoca? No. A ver. Este año es muy particular. Pero de este año para atrás no me ha significado mucho la Navidad, más que la obligación de tener que juntarse. Este año lo vivo de otra manera, la verdad. No. Ni se me ha cruzado por la cabeza la idea de la obligación. Supongo que el contexto de pandemia, que uno no ve, no está en lo corriente con su grupo familiar, por supuesto, con todos los protocolos, habrá reunión, pero eso hace que, bueno, aprovechemos la Navidad para poder juntarnos. Pero si no, no ha sido significativa, sinceramente, la Navidad. No así el Año Nuevo. Sí, en los últimos años me tomé quizás la dedicación de pensar cómo pasarla, organizar algo, proponer. De hecho, a la familia no lo hemos propuesto todavía, pero siempre estamos a tiempo. Hacíamos regalos sí o sí de libros y hacíamos sorteo a ver qué libro, quién le regalaba a quién. Si no, tampoco había regalos, más que si somos adultos y quedan pocos niños en la familia. El Papá Noel, yo coincido que viene para los niños nada más. Entonces, bueno, como de qué manera los adultos... No quise contar la parte trágica, porque siempre los niños estuvieron vinculados a Navidad, no siempre de manera positiva, pero también puede ser un tema después. Pero hoy te respondería que la Navidad significa un momento de comunión familiar. Nada más. De comunión familiar. Una fecha propicia para la reunión. En términos religiosos, no me significa nada. No, bueno, si no tenés religiosidad. A mí de chico era una fiesta que me convocaba mucho. Era muy esperada para mí la Navidad. Y después ya con la adolescencia empecé a disfrutar mucho más del Año Nuevo, ¿no? Que la Navidad fue como perdiendo significado, ¿no? Siempre me llamó la atención las personas que eligen, por ejemplo, pasar la fiesta con amigos y no con su familia, o mezclar, como que se rompen los mandatos, ¿no? Ahí se permiten otro tipo de fiestas. El problema es cuando los mandatos significan un dolor, porque entonces está bueno romper con los mandatos, porque si el mandato es un sacrificio, ¿no? Hace de una festividad un sacrificio, bueno, por salud, vamos a romperlo, vamos a deconstruirlo. Y después me parece que, esto hablábamos al principio, hay otra impronta con la fiesta, no solamente con Navidad, me parece que con Año Nuevo también. Incluso podríamos extenderlo hasta las fiestas de cumpleaños. Y es esa obligación de tener que pasarla no importa con quién, con amigos, con familia, con alguien. No está permitido en las fiestas pasarla solo. Está mal visto. Si la pasás solo porque algo te pasa, no estás muy bien de la cabeza. Y la verdad es que son decisiones. Desequilibrio emocional. Claro, exacto. Está tan bien como querer pasarlo en familia. No, lo que iba a decir es que por ahí, conociendo un poco el origen, este origen pagano, festivo, le saca por ahí la carga esta obligatoria o del sacrificio, de la culpa que muchas veces la religión transmite. Sí, pero además es pasarla bien. No vayas a decirle a tu primo por qué votó a Macri y que se armen disputas en la mesa. Y desde el punto de vista religioso es pasarla bien, pero tampoco tanto, porque si no ya caes en lo dionisíaco, ¿no? Que bueno, que es justamente el símbolo de un vinito, Dionisio, Baco, y también estaba presente
en esta festividad, porque justamente el Día del Vino. Así que bueno, estaría bueno resignificar la cuestión de la Navidad, por ahí hacerla más laica, y entendiendo que bueno, aunque no seamos religiosos, se puede disfrutar y se puede festejar el inicio para nosotros del verano, para Europa el inicio del invierno, pero que significaba que se terminan los días largos, ¿no? Empezaban a achicarse, empezaban a extenderse las horas de sol, ¿no? A nosotros se empieza a achicar. Y bueno, y la esperanza de que llega nuevamente el dios sol con su fertilidad. Bueno, les deseamos una Nochebuena y que la pasen como se les antoje, básicamente, sin ninguna exigencia. Ya que vivimos tan atados, ¿no?, a nuestra vida cotidiana, al trabajo, a un montón de mandatos, bueno, por lo menos aunque sea la Nochebuena, podamos hacer lo que queramos. Despójense de prejuicios y pasan la Navidad como quieran y espero. Soy Aníbal Amaya. Sé que la verdad quiere salir a la luz, pero hay cosas que no puedo contestar. De ciencia, tratando de buscar la verdad. ¿Ahí se escucha bien, Lauti? Bueno, se escuchas bien, perfecto. Sí, a mí me marca que está saliendo bien. Yo un poco bajo te escucho bien. Le pedimos a los oyentes que nos confirmen que está saliendo bien. Bueno, Lauti, tengo eco. No habrás apagado tu micrófono. No tengo todo apagado. Bueno, Lauti, la idea es que vos nos puedas explicar una de las noticias que habíamos seleccionado para el programa de hoy, que tiene que ver con el descubrimiento de litio. En principio, ¿qué significa ese descubrimiento? ¿Por qué es importante esa noticia? Por otro lado, si existe alguna diferencia entre ese descubrimiento y la extracción de litio que se podría realizar a partir de haber encontrado litio en ese lugar, con las extracciones que se hacen o que se quieren intentar hacer en Argentina. El litio, o sea, saben que es como súper usado en las baterías de ion litio. Lo que tiene es que si se espera avanzar, digamos, a una era como más dependiente de autos eléctricos y cada vez más todo va a tener más batería, es un recurso ya más estratégico, digamos, que se sabe que se va a tener que usar cada vez más. Lo que tiene este descubrimiento es que la forma en la que está el litio, digamos, es en agua, cuando normalmente se extrae de las rocas en canteras en cielo abierto, digamos, y que eso, o sea, es un método de extracción que es muy contaminante. O sea, hay una especie de ironía, se espera que contaminar menos usando el litio, pero la extracción es muy contaminante. Y a partir de... Perdón, sí, ese tipo de extracción es la que se intenta producir en Argentina. La fuente de litio es roca. Claro, sí, es como una extracción de cualquier mineral, o sea, usando agua para romper las rocas, o sea, es mucha contaminación. Y lo que se encontró es litio geotérmico, en agua geotérmica. Así que se espera poder usarlo, digamos, y poder cubrir la necesidad de litio que va a haber en el futuro. Que igual tampoco es, o sea se hacen baterías y las baterías almacenan energía, pero la forma en la que obtenemos la energía va a seguir dependiendo del petróleo, digamos. Supongo que económicamente y en cuestión ambiental debe ser bastante más beneficioso. O sea, debe disminuir mucho la emisión de carbono de los autos
pero la electricidad se sigue produciendo en general usando petróleo, que tampoco es, no sé qué tan beneficioso será, habrá que ver un par de años. Nosotros habíamos comentado en el último programa de Dinamarca, que había suspendido todas las investigaciones, las exploraciones de nuevos yacimientos de petróleo y apuntaba para el 2050 ya dejar de utilizarlo. Sí, supongo que usando fuentes de energía alternativas. O sea, el litio no se usa como fuente de energía, o sea, se hace para hacer baterías. La batería lo que tiene es que vos le podés dar energía, almacenarla y usarla en otro momento, sin tener que estar todo el tiempo enchufado. Pero esa energía que vos le tenés que dar primero a la batería, ¿de dónde la sacás? O sea, podés tener, no sé, una planta hidroeléctrica, pero actualmente en el mundo la mayor fuente de energía es el petróleo. Y después el desuso de la batería también genera contaminación. Y, o sea, vos tenés el litio en la batería, o sea, lo que pasa dentro de la batería son reacciones químicas. Siempre pasa, ¿no?, que en algún momento no es infinito y que hay un desgaste y que eso se tiene que desechar. Igualmente, eso sí es algo que puede avanzar de acá al futuro, la tecnología de las baterías. Digamos, como para que no entren en desuso y puedan tener una utilidad mucho mayor que la que tienen ahora en la vida. Extenderle el ciclo de carga y descarga. De hecho vi que, o sea, lo que es la batería, vos tenés son como membranas. En una membrana tenés el litio sólido. Ahí el litio sólido se oxida, o sea, pasa a ser litio en solución, digamos, y al oxidarse genera electrones. Los electrones son los que se aprovechan para la electricidad. Y el litio pasa a otra membrana que es de carbono. Y lo que vi que estaban mejorando esa membrana de carbono para que tolere como mucho más la sobrecarga eléctrica y no se desgaste tanto la pila, no se deforme la batería, ¿no? O sea que por ahí sí se puede avanzar bastante. Bueno, entonces queda mucho por... O sea, no es una buena noticia medioambientalmente hablando. Supongo que sí, pero no Sí, tanto digamos, como para, sí. claro, sí. O sea, una mejor noticia sería, no sé, que descubrimos una forma de, no sé, de energía y podemos dejar de usar petróleo. Supongo que eso sería mucho mejor. Pero digamos, porque también hemos visto noticias a lo largo de este último tiempo de una gran preocupación empresarial por empezar a invertir en la extracción de litio en lugar de la extracción del petróleo. Sin embargo, es muy a futuro. De hecho, el foro de Davos recomienda apostar a la reconversión verde. Claro. Pero depende del tipo de extracción que se haga, ¿no? Vos corregime, Lau, si me equivoco. Depende del tipo de extracción que se haga de litio, es tanto o más verde que el petróleo. Claro. Por ejemplo. Sí, una cosa es extraerlo de la roca y otra cosa es del agua geotérmica. Que eso a su vez también requiere investigación, porque en el agua no tenés solo litio, tenés otros iones, tipo sodio, magnesio, que estructuralmente son tan parecidos al litio que es muy difícil separarlos. Y vos necesitas el litio puro. Entonces eso requiere investigación. Claro, para saber cómo se van a separar las sustancias. Claro. Cómo separas el litio de todo el resto del agua. Y son procesos que seguramente no se hagan acá. Bueno, por ejemplo, en la industria del oro se llevan un barro, no se llevan oro, y de ahí después hacer la separación, y bueno, ahí también te roban un montón de minerales que no pagan una sola regalía. Esto seguramente sea medio parecido, y bueno, seguir dependiendo de la tecnología extranjera para que después nos vendan las baterías de litio que sacan de acá. Sí, en el caso de Argentina, en el caso de agua geotérmica estaba en Inglaterra, no creo que Inglaterra lo mande a ningún lado, lo aprovechan. ¿Y sería posible empezar en otros territorios averiguar si hay litio en aguas geotérmicas? Y buscar como si fuese... Sí, supongo que sí, no sé cómo se hará. Vos decís como buscar como si fuese yacimiento petrolífero. Claro, exacto. Claro. Eso.
Bueno, nuestra cordillera podría ser Por eso. un sitio de exploración. Ya eso necesita inversión privada. Se están cagando. No creo que haya recursos estatales para hacer una investigación como esa. La fundación de Bill Gates está también invirtiendo en Bolivia para la extracción del litio. Bueno, por ahora sería expectante la noticia. Habría que ver. Y la aclaración de que la extracción de litio mediante explotación de la roca es tan contaminante como, no sé, la extracción de petróleo. Sí, como cualquier minería a cielo abierto. Es muy contaminante. Y nada, y eso. Nada, eso que no sé hasta qué punto será, eso no sé decirte, será beneficioso ambientalmente. Y por ahí será, bueno, beneficioso para el desarrollo de la tecnología. Claro. Pero también tiene sus paradojas, porque el desarrollo tecnológico también trae mayor desigualdad. Siempre estamos en esa paradoja. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Apostamos a mayor desarrollo tecnológico o necesitamos parar? No, para mí sí. Como que a la larga encontrar soluciones yendo para adelante, digamos. O sea, es la única forma. Tanto en todo, en tecnología, para lo que sea, para medicina, para todo. Para mí, no sé, ese es el desarrollo. Siempre vos vas como mejorando todas tus técnicas y capaz que un fármaco que antes salía $1.000, en unos años sale $10. No sé. Bueno. Capaz que se encuentran formas de extraer litio menos contaminantes, qué sé yo. Claro. No sé. Bien deseable. Voto a favor del desarrollo tecnológico. Yo opino igual. Otra pregunta que teníamos para hacerte, escuchando tu presencia, es sobre la confusión que hay o no, vos nos aclararás, sobre la nueva cepa que se encontró en Inglaterra y en cuanto esto incide o afecta la eficacia de las vacunas. Es una preocupación que se instaló entre nosotros últimamente. Lo que yo vi es que la nueva cepa tenía una variante en la proteína S, que es la que se está usando para hacer las vacunas. De ahí surge la preocupación, digamos. Pero es muy difícil, o podría pasar que sí, que disminuya la eficacia de las vacunas, pero digamos, una proteína es algo súper grande, capaz que la variante es una porción muy chiquita y todo el resto de la estructura no está alterado, o sea que es muy difícil que no funcione la vacuna. Igual eso es algo que se investiga, por lo que sé, tampoco sé hasta qué punto, o sea, si bien dicen que es más infeccioso a esta cepa, capaz que es como una palabra muy fuerte, digamos. O sea, hay que ver, o sea, estadísticamente qué tan infeccioso, qué tan más infecciosa es. No sé si se acuerdan que creo que la segunda vez que vine, algo así, les contaba que en Argentina ya la cepa que había respecto de la original de China era más infecciosa. Pero tampoco es que es una barbaridad, digamos. A mí me parece más un chamullo político, digamos, que todo lo que hicimos hasta ahora funcionó, pero justo apareció una cepa más infecciosa y se nos desbordó el tema, digamos. Puede ser que es una excusa de los europeos para decir que sabían que iba a venir la segunda ola y no hicieron nada. Sí, es más fácil decir que la cepa, que el virus mutó y que es culpa del virus. Y ya está. De todas formas, sí, o sea, sí mutó y sí tiene una variante en la proteína, sucedió, pero hay todo un proceso para decir que es más infecciosa, digamos. Bueno, lo que es cierto es que se está concretando el Brexit y justamente hay un aislamiento de Gran Bretaña ahora a raíz de esta nueva cepa. No sé si tendrá que ver también hay alguna venganza de la Unión Europea. Que vos decís que lo armaron en un laboratorio como super conspiración. No sé si la armaron, pero bueno, aprovechan la cepa, bueno, ahora arreglatela solo, ya vos que nos abandonaste. Aislamos. Claro, se cerramos todas las fronteras.
Mirá, Sí, pero interesante, ¿eh? Ya tienen la vacuna igual ellos, ¿no? La hacen, la de Pfizer, la es de Inglaterra. Sí, no sé dónde se está produciendo, porque Pfizer es con BioNTech, que es alemán. La aprobó la Unión Europea. Sí, había La comprado Moderna. una buena partida a Inglaterra, pero no sé si la están produciendo ellos. No, la de Moderna es la de Gran Bretaña. No les conviene un poco que no sea, que pierda efectividad la vacuna. ¿A quién no le conviene? Nadie igual. Bueno, hoy. Pero a Gran Bretaña. Rusia fue la primera que se venía a decir que no se veía afectada en nada la efectividad de la Sputnik. Bueno, después Sí, otro gran revuelo es sobre la vacuna rusa. ¿Qué opinión te merece? Muchos no se quieren vacunar ahora cuando llegue a la Argentina porque es rusa. Vos sabés que me sorprendió mucho. Como sé que no hay chance de que lo escuche mi profesora de inmunología, lo voy a decir. Pero dijo que no se le iba a dar a ella la vacuna de Rusia. Y me re sorprendió, tipo, fue bastante. Me sorprendió. Sí. Pero bueno, por ahí lo que tiene Rusia es que todavía no dieron ciertos datos de la fase 3. Y lo que tiene Rusia es que la forma en la que hace la vacuna, que igual es la misma que creo que la de Estados Unidos, la hacen igual, que usan adenovirus humano. Entonces, nada, qué sé yo, realmente al ser adenovirus humanos son súper inocuos, digamos, están vos pudiste haber tenido contacto con alguno y entonces en vos la vacuna no funciona. Por eso se dan 2 dosis en realidad en la Rusia. Entonces nada, qué sé yo, por ahí el tema es ese, pero digamos, más que en Rusia o confiar en Rusia, yo confío en la ANMAT con él. Si la ANMAT la prueba, me voy a usar esa vacuna, la primera que esté. Importante que la pruebe la ANMAT. Claro, esa es otra discusión interesante que se da en Argentina porque muchos dicen si no la aprueba el Congreso, el Senado. Me parece que fue una fake news también eso de que se había cambiado quién iba a certificar. La legislación dice que tiene que ser este ente. Claro, sí, por supuesto. Entonces no me diga dudas. Muchos están diciendo no, si no es aprobada por la legislatura, yo no me vacuno. Y esto es interesante decirlo, porque es carajo son los legisladores sobre la vacuna. Como que un abogado te diga. Sí, más si escuchar los argumentos sobre el aborto, por ejemplo, la verdad que no me da muchas ganas que opinen sobre una vacuna. Y tu profesora, como no hay oportunidad de que nos escuche, ¿qué argumentos dio? ¿Por qué no es la vacuna rusa? Ahí lo primero que me sorprendió es que empezó diciendo comentarios muy racistas sobre que no iba a supermercados chinos. Inmediatamente después dijo que nada, que el tema es que Rusia no dio todavía ningún dato de fase 3, entonces ella no dio a dar la vacuna. ¿Es mayor de 60? Sí, es muy grande. Claro. Bueno, pero van a estar para el 30 de diciembre, ¿no le dijiste? No, todavía no me había probado, no le dije nada. Ah, está bien. Vale, dije que estaba de acuerdo. Estrategia como estudiante. Y en el ámbito académico se hace referencia a que alguna vacuna es mejor que otra, que puede llegar a tener mayor eficacia, aunque están todas más o menos en el mismo nivel de desarrollo que la rusa, aunque a nosotros nos llegue primero. No, todos esos son datos que académicamente no los tenés, o sea, son datos que los publican los que hacen las vacunas. Y vos creés en lo que dicen, digamos, si la efectividad es del 90% es del 90%, qué sé yo. Después me parece más que académico algo muy personal, de decir, no me voy a poner tal vacuna o tal otra. No, preguntaba si por ahí, en el ámbito académico me refiero, bueno, justamente, ¿no? En la carrera de bioquímica, se hacen esos análisis de los resultados que se publican, si se analiza profundamente la veracidad o no, si se contradicen esos resultados, pero no, hay confianza absoluta. Sí. O sea, si está publicado en un paper, ya está. Es indiscutible. Bueno, y nuestro último tema que tocábamos recién es sobre la Navidad. ¿Qué significa para la Navidad, Lautaro?
Me mataste. Tenía las otras preparadas, esta no. A ver, para mí la Navidad, por empezar, no representa, para mí no es una fiesta. En el sentido occidental de fiesta, ¿no? De pasarla bien y de qué sé yo. Para mí es una reunión familiar en la que, para mí, no sé, por ahí es un poco egoísta, pero yo por ahí en los últimos años es como una oportunidad para mí para ponerme a prueba mi paciencia, digamos. ¿Sí? No sé si vieron el meme ese del perro tomando café y la cocina alrededor quemándose. No, ¿vos lo viste? Ah, bueno. Bueno, yo por ahí me siento un poco así, qué sé yo. Trato de estar tranquilo yo y bueno, que se estresen los demás. No sé. Pero sí, eso es otra que me molesta mucho. Y sí, eso me molesta mucho que la gente se estrese, o sea, al pedo, ¿no? Ahí cuando organizan todo. A vos observás esto, que las fiestas suelen ser estresantes para algunos. Y sí, son estresantes, son una oportunidad para sacar trapitos a la luz muchas veces. ¿Querés dejarnos algún mensaje navideño igual? No. Contundente. No, espero que Papá Noel traiga la vacuna. No. Yo no esperaba otro mensaje, la verdad, era mi expectativa. Y que se respeten los protocolos, ¿no? No, eso no se A 20 personas, al aire libre, con barbijo. Tengo poca expectativa de que se cumpla, pero bueno. Yo te tengo ahí y se me surgen a raíz de esto que vos decís nuevas preguntas, Lautaro, perdón. Pensaba ya despedir, pero... ¿Qué pensás que va a suceder epidemiológicamente hablando después de las fiestas? ¿Podríamos considerar la posibilidad de que aumenten los casos de contagio? Personalmente, para mí sí. Es muy difícil que se respete. Muy difícil el distanciamiento social, por más que sea al aire libre. A veces es muy difícil. Para mí, no sé si es un rebrote, pero si dependemos de la gente, lo vamos mal. Por eso. Hay que depender de la vacuna. O de las normas, pero dan permiso. Si nos dan ciertos permisos, chao. La norma que esté con la mano, nosotros la borramos del codo. Bueno, hoy se publicó el protocolo para las fiestas. No fiesta de Navidad, sino serían los boliches, pero al aire libre. Hasta 200 personas también. Bueno, así que recomendación para las reuniones familiares de este 24 y 25. Barbijo o plomo. Supuestamente es el método de Corea del Norte y no tiene casos hasta Me ahora. faltaba esa carcajada de la charla con Lautaro. Bueno, ok. Se entendió perfectamente. Barbijo, distanciamiento o atenete a las consecuencias. Está bien. Perfecto. Bueno, lo despedimos. Muchas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias. Súper claro y con humor también. Sí, es más lindo aprender. Feliz Navidad, Lautaro. Bueno, felices fiestas a todos los que estén escuchando. Un beso. Te despedimos. Un abrazo. Chao. Bueno, nos vamos a una breve pausa o contamos las predicciones de Nostradamus. Contemos las predicciones, así ya haremos un cierre porque no hemos pasado nuevamente de tiempo. Bueno, no son muy alentadoras las predicciones de Nostradamus. Las quiero leer específicamente. Vine aterrada, no queremos asustarlos para las fiestas, pero más o menos. Aparentemente el 2021 va a ser peor que el 2020. Nostradamus en sus predicciones dijo varias cosas sobre el 2021. Dice:
Habrá tal estrés en la tierra que su superficie se derrumbará, lugares como un duro trozo de arcilla. Algunas piezas se verán forzadas contra otras. Esto hará que ciertas áreas sean empujadas hacia arriba mientras que otras desaparecerán bajo el agua. Y además dijo, pocos jóvenes, medio fallecidos para empezar, fallecidos por despecho. En un lugar exaltado ocurrirán grandes males, tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno, temporal, padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, un monstruo pestilente. El grande no será más, realmente todo el mundo acabará. ¿Qué se puede interpretar de semejante predicción de Nostradamus? Bueno, ya hay algunos que aventuran qué quiere decir esto que Nostradamus ha dicho. Una de ellas es la famosa falla de San Andrés. Al respecto, los científicos dicen que es muy posible que esto suceda, pero no saben con exactitud qué día, mes, hora que va a ocurrir. Y al parecer también lo que está señalando es una nueva pandemia. Por eso dice todo el mundo se acabará. Otra pregunta que incita esto que dice Nostradamus es si es posible un tercer conflicto bélico mundial. Es decir, que cualquiera de los panoramas es terrible. Al respecto, en palabras del propio Nostradamus, dice: luego de haber pasado un gran problema para la humanidad, podría interpretarse como el COVID-19, otra crisis más grande vendrá: lluvia, sangre, leche, hambruna, metal y más plaga. Te dan ganas de que no llegue nunca el 31 de diciembre así. Ya nos vemos en febrero o marzo diciendo 2020 volver a te perdonamos. Claro, exacto. Sobre la hambruna, bueno, hemos hablado en un vinito y recordemos los datos del Programa Mundial de Alimentos, que ya advirtió que la hambruna solo después del COVID-19 puede ser muy importante. De hecho, habíamos señalado cuánto mayor es el porcentaje de personas que en cualquier lugar del mundo... Naciones Unidas está asistiendo. Uno cada 3 humanos estaba necesitando algún tipo de intervención de Naciones Unidas o de alguna entidad. Y para mí lo más aterrador, que vos desarrollás mucho mejor, lo que dijo Nostradamus en una de sus predicciones es la aparición de un nuevo anticristo. Será un personaje conocido en todo el mundo, creará una batalla ideológica y provocará la caída de las grandes naciones y de culturas enteras. ¿Qué se sabe sobre esto? Nostradamus habló de 2 anticristos y según la interpretación de sus predicciones se dice que fueron Napoleón y Hitler. Y a mediados de los 90 nació el tercero y el último, supuestamente, ¿no? Que viene a poner el final del final. O sea, ya está entre nosotros el futuro anticristo, el que va a llevar a la humanidad a su fin. Parece un poco difícil de creer que una sola persona pueda... Es como decir, la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto fue culpa de Hitler, y fue Hitler solo. Había un montón de personas también trabajando. Él fue como el ícono, la cara. Así que no creo que exista alguien así. Tal vez puede haber un emergente, un carismático, como pudo ser Hitler, pero tiene que ver con un contexto y con un grupo de personas que lleva adelante las acciones. Una persona que en sí misma acapare el pensamiento de muchos y vaya... O sepa interpretar ese rum que hay en la sociedad y bueno, aproveche para su propio poder, ¿no? Bueno, si pensaban que el año que viene, 2021, iba a traer paz al mundo, según Nostradamus, esto no sería así. Váyanse preparando. Bueno, con otro argumento más para festejar Navidad y Año Nuevo. Y romperla. De manera pagana, ¿no? No de manera religiosa. Rómpanla el 24, el 25, el 31 y el primero, que lo que se viene no se sabe lo que va a ser.
Bueno, dejamos el recomendado de esta semana, que es un podcast. No habíamos recomendado un podcast hasta ahora. Sí, el de Goodman, pero no de manera oficial. Que se llama Caso 63. Lo pueden escuchar gratis en Spotify. Vamos a dejar el link en la biblioteca de un vinito. Bueno, si quieren leerse las profecías de Nostradamus, amargarse y seguir amargándose, escuchen el podcast que tiene que ver con viajes en el tiempo, apocalipsis y nuevas pandemias. Así que muy entretenido, y es algo a lo que, al menos que estén habituados a podcast, uno no suele escuchar. Porque es bueno. Sí, es un radioteatro. Claro, un radioteatro. No es el podcast como el nuestro, digamos. Gente comentando algo. Muy interesante. Son unos pequeños capítulos, no son muchos. En una mañana se lo escucha. Muy entretenida la historia, se van a enganchar. El relato, las voces, los ruidos ambiente. Muy interesante. Muy buena producción. Bueno, después de esta recomendación, nos vamos hasta el lunes que viene. El último, un vinito del año. Y bueno, veremos si tenemos vacaciones, ¿eh? Mira, tenemos que debatir lo de la editorial después del impacto que nos ha generado la enseñanza de Guillermo Lobo. Y bueno, después decidir si nos tomamos vacaciones o no. Es probable que podamos conseguir un contacto con Aníbal. Para despedir el año. Bien. El lunes pasado había probable que estuviese, pero al final tuvo problemas otros y no se concretó. Así que tal vez el lunes que viene esté. Les deseamos feliz Navidad, pásenla como quieran y pásenla bien, eso es lo importante. Y nos volvemos a encontrar el lunes que viene.